A continuación seguimos con la conferencia Transformación hacia un mercado único digital, caso europeo, a cargo del señor Carlos López Blanco, director general de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica. Bienvenido, señor López. Adelante y bienvenido. Buenas tardes a todos y muy impresionante la presentación sobre los servicios satelitales, pero espero que la tecnología le permita a Macondo seguir existiendo, porque Macondo está muy bien como estaba en la novela de García Márquez. Yo lo que quiero en estos 20 minutos que voy a compartir con ustedes es hacerles una reflexión general sobre el proceso de dónde está el proceso de modificación de la regulación europea y en qué medida esta modificación, esta reforma normativa en Europa puede servir de inspiración en algunos aspectos a la situación en América Latina y en el mercado de América Latina. Permítanme empezar con una aproximación general a este problema que es inevitable en el mundo en el que nos encontramos, en el mundo de gran transformación digital, un mundo caracterizado para todos los que nos dedicamos a las políticas públicas por lo que ha sido el gran fenómeno hasta ahora, que es la globalización. La globalización ha cambiado las reglas de muchas cosas y cuando ahora se habla de nuevos fenómenos y se habla del populismo y se habla de lo que ha pasado en Estados Unidos o fenómenos de esta naturaleza, se suele atribuir a la globalización la responsabilidad de estos cambios. Pero esto no es cierto. La globalización lleva existiendo desde hace mucho tiempo. La globalización ha producido sus efectos buenos, malos, irregulares, más buenos que malos, desde hace mucho tiempo. La globalización es algo bien conocido. ¿Qué es lo que está pasando? La convergencia de dos fenómenos. El fenómeno de la globalización con otro que supone una palanca de aceleración de la globalización y sus consecuencias, que es la digitalización. De verdad lo que está pasando ahora en el mundo no es consecuencia de la globalización ya existía, ya la conocíamos sus efectos. La digitalización en un mundo global es lo que está cambiando todo. Y esto es importante resaltarlo. Todo significa todo. De verdad, eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Por eso, ante esta pregunta de si estamos ante una revolución, se habla de la cuarta revolución industrial, se dice que este es el cambio más importante que ha habido desde finales del siglo XVIII. Para entender eso hay que entender dos cosas. Una, que nos lo decía ayer el profesor de la Universidad de Columbia, y es muy importante entenderlo. Lo que está pasando ahora no es solo ni principalmente consecuencia de la tecnología. Lo que está pasando ahora es que está cambiando, gracias a la utilización de la tecnología, están cambiando la manera en que hacemos muchas cosas, la manera en que hacemos todo. Cuando uno habla del paradigma de esta transformación de Uber y dice, ¿tecnológicamente Uber? ¿Qué es el paradigma de la digitalización? Tecnológicamente no hacen más que utilizar tecnologías muy maduras, muy conocidas y muy hechas. Por tanto, lo que de verdad está cambiando en este proceso de digitalización es que afecta a todos, afecta a los sectores tradicionales, a los sectores modernos. Por decirlo de una manera muy resumida, cuando los taxistas tienen un problema, es que todo el mundo tiene un problema con los cambios que están viniendo. Y lo que es el momento actual desde nuestro punto de vista de este proceso de cambio y digitalización es la sociedad y la economía de los datos. Esta es la verdadera novedad de esta sociedad y economía de datos, que tiene 4 características fundamentales. En primer lugar, es una sociedad que va más allá de la conectividad, es una sociedad hiperconectada, donde no solo son las personas, son los objetos, son la interactuación entre ellas. Una sociedad de datos en la que los datos ocupan un lugar central, luego volveré sobre ello. Un mundo más interconectado y un mundo que se caracteriza porque las barreras de estos dos mundos, virtual y real, digital y no digital, se están desdibujando. Permítanme
antes de pasar a la situación en Europa, que insista en dos elementos. En primer lugar, los datos como elemento central. Y hay una cosa que nosotros en Telefónica no nos resignamos a admitir. Hay esta fórmula tan anglosajona y que ha tenido tanto éxito de decir los datos son el nuevo petróleo. Nosotros no estamos de acuerdo. Los datos son mucho más que petróleo. Los datos es algo que afecta a la vida de la gente, que afecta a su intimidad, que muchas veces afecta a sus derechos, y nos negamos a ver los datos que van a tener un papel central en este sector, en las economías de este sector y en la actividad del negocio de las empresas. Nos negamos a ver los datos simplemente como petróleo. Y el segundo gran fenómeno, y este es el reto que tenemos todos, y muy especialmente los gobiernos y los reguladores. Vivimos hasta ahora en un mundo dual, el mundo digital y el mundo analógico. Ahora estamos viviendo un proceso en el que el mundo digital está desplazando el mundo analógico. De manera que dentro de 10 años solo va a haber un mundo, y es lo que hoy llamamos el mundo digital. Y esto nos obliga a algo muy importante, que es lo que está en el trasfondo de todos los cambios regulatorios que se están produciendo. A entender y a definir cuáles queremos que sean las reglas del juego en ese mundo. Porque si no lo definimos ahora, si no queremos discutir de cuáles son las reglas de este mundo que ahora llamamos analógico, que está siendo desplazado por el mundo digital, que queremos que sigan existiendo, nos vamos a encontrar dentro de 15 o 20 años en un mundo sin reglas. Y esta es la gran discusión y la gran reflexión política en estos momentos, que tiene que ver como contexto general de lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en América Latina. Tradicionalmente nos hemos encontrado, lo saben ustedes, con dos modelos: el modelo americano, el modelo europeo de regulación en telecomunicaciones. El modelo americano más enfrascado, más obsesionado con la competencia y con el desarrollo de la inversión, el modelo europeo, el desarrollo de la inversión, y el modelo europeo más enfocado en mantener los niveles de competencia en el mercado. Y se ha producido históricamente un fenómeno, y es que Estados Unidos y Europa han ido desacoplados en sus políticas regulatorias. Cuando Estados Unidos impulsa la política, porque se nos olvida que el inventor de la política de desagregación del bucle, por ejemplo, fueron los Estados Unidos, de la obligación regulada de acceso indirecto fueron los Estados Unidos. Y se nos olvida, y cuando los Estados Unidos en el año 2003 deciden cambiar esta política, en cambio Europa sigue con su política de seguir manteniendo la competencia como elemento fundamental. A partir del año 2015-2014, con los últimos años de la administración Obama, de repente estas tendencias se vuelven a cruzar. Cuando Europa, como vamos a ver, entra en una filosofía de mayor desregulación, de repente Estados Unidos decide que lo que hay que hacer en el mundo de las telecomunicaciones y en el mundo digital es volver a regular. Y ahora estamos en un momento de estupor, en sentido estricto, porque parece ser que por primera vez desde finales del siglo XX nos vamos a encontrar, si se consolidan las tendencias que en estos momentos está impulsando la FCC, nos vamos a encontrar otra vez con Estados Unidos y Europa coincidiendo desde el punto de vista de filosofía regulatoria. En Europa el camino de la liberalización, lo decía yo antes, pues ha tenido fases claras. En primer lugar, en los años 80, donde viene impulsado por una asimilación del modelo americano. Hay una cosa muy importante para entender lo que ha sido la reforma de las telecomunicaciones en Europa, y es que ha sido una reforma en el que el motor principal ha sido la Unión Europea. Ha sido la Unión Europea la que ha establecido como una de sus grandes políticas la reforma en el mundo de las telecomunicaciones, y son las telecomunicaciones uno de los sectores donde la importancia de la política y de la regulación europea es mayor. Durante los años 90 y parte de la década de los 2000, la primera obsesión de la Comisión Europea y de la Unión Europea y de los países, basado básicamente en la necesidad de abrir el sector, porque no nos olvidemos que antes era el sector de las telecomunicaciones, era un sector fundamentalmente de capital público. Esa es la primera fase. Y la segunda, en los años 90,
básicamente se trata de consolidar la apertura de las telecomunicaciones al capital privado, de aumentar el nivel de competencia y hacer un proceso que en estos momentos está dándose en algunos países de América Latina, que es el cambio del concepto jurídico que está detrás de la relación entre el Estado y los operadores. Dicho de otra manera, acabar con la concesión administrativa y empezar a hablar de métodos de intervención administrativa más livianos como la autorización. Ya digo, esto es en algunos países de América Latina, entre otros Colombia, con algunas dificultades que ustedes conocen. Este es un proceso que se está afrontando ahora. Y a partir de los últimos años empieza un proceso por parte de la Unión Europea, que es el que les voy a intentar explicar, de reducir el nivel de regulación. ¿Por qué la Unión Europea se plantea de repente esto? Y esto remite a la primera parte de mi presentación. Porque la Unión Europea se hace una reflexión política perfectamente válida para América Latina también, es cuál es el papel que la Unión Europea, cuál es el papel que Europa está jugando en el mundo digital. Y la consecuencia de este análisis pone de manifiesto que la posición de la Unión Europea y de los países europeos en el mundo digital, en el ecosistema digital, es una posición que está caracterizada por una gran debilidad. Aquí tienen 4 características de ello. En primer lugar, un mercado de las telecomunicaciones muy fragmentado, unas empresas que tienen una escasa valoración bursátil en relación con otras empresas de telecomunicaciones en China o en Estados Unidos, un ecosistema, y esto es fundamental, dominado por varias plataformas, un ecosistema que se está duopolizando a partir de grandes plataformas digitales en manos de empresas americanas y, en último lugar, la inexistencia de reglas específicas en temas tan importantes como la privacidad y la seguridad. Esto hace que Europa considere que esto es una prioridad fundamental y en esta comisión pues esto se haya considerado por parte de Juncker como una de las prioridades fundamentales de la política europea. Por eso en estos momentos la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un nuevo paquete de normativa comunitaria que está básicamente basado en estos 5 elementos, en los cuales, por razones de tiempo y por no aburrirles en exceso, me voy a centrar en lo que va a ser el nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones en Europa. Ese nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones en Europa, y aquí es donde yo creo que empiezan las características que pueden ser provechosas entender para el futuro desarrollo de la regulación en América Latina, está en primer lugar el cambio del foco de la regulación hacia la inversión y la innovación, en segundo lugar el espectro, que es una de las políticas fundamentales, y en tercer lugar el level playing field, o lo que es lo mismo, la igualdad de trato a todos los agentes en el ecosistema digital. Aquí hay una cosa muy importante, son importantes sobre todo el primero y el tercero de estos aspectos. Esto implica una serie de principales medidas que no voy a detallar, pero sí voy a destacar en estos aspectos fundamentales. En primer lugar, y este es el cambio, uno de los 2 grandes cambios, un cambio radical en la filosofía de la regulación europea. La regulación europea, como he dicho antes, hasta este momento está obsesionada por la competencia, entendiendo además la competencia sobre todo como el número de competidores, es decir, garantizar que en cada mercado hay un mínimo número de competidores, y en estos momentos esta nueva regulación europea, que todavía está en discusión, va a poner el foco en otro sitio, y es qué marco regulatorio es necesario para maximizar la inversión de los operadores y para maximizar la inversión en redes y el desarrollo de las redes. Y esto ha tenido algunos ejemplos inspiradores, fundamentalmente 2 países que han sido España y Portugal, que en los últimos años han pasado de estar a la cola del despliegue de fibra óptica en Europa a estar los primeros, hasta el punto de que en estos momentos España tiene más conexiones de fibra óptica que Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido juntos. Y eso porque se ha practicado un tipo de política
que es la que está inspirando el nuevo marco regulatorio, basado en el principio sencillo de fomentar la competencia entre infraestructuras y permitir a los operadores de telecomunicaciones que lleguen a acuerdos para la coinversión y en el desarrollo de sus infraestructuras. Y esto ha sido un elemento fundamental. El otro gran elemento, y esto también creo que tiene una importancia y que trasciende el elemento europeo, es todo lo que se refiere al level playing field. Level playing field es el gran tema. Es el gran tema cuando uno pone la televisión y los taxistas están protestando y bloqueando las estaciones o los aeropuertos. ¿Qué están pidiendo? No lo saben, pero en el fondo están pidiendo un level playing field. Y este es uno de los elementos fundamentales que afronta por primera vez la regulación europea, estableciendo un principio de que para servicios iguales la regulación tiene que tener las mismas características. Y esto es un elemento, es el otro gran elemento fundamental de la política comunitaria. Y déjenme una reflexión sobre el level playing field. Desde el punto de vista de una empresa como Telefónica, en esta discusión se habla muchas veces de cuál es el level playing field en un mercado. Y hay quien dice el level playing field en un mercado es el de los entrantes, aquellos que no tienen regulación. Establezcamos un nivel de regulación que sea el de los nuevos entrantes. Hay quien dice, no, el level playing field tiene que ser el de los incumbentes. Establezcamos como nivel común el de los incumbentes. Nosotros pensamos que ni lo uno ni lo otro. El level playing field tiene que estar caracterizado por el nivel de protección que quieren y que requieren los usuarios en cada uno de los servicios. Ese es el level playing field y esas son las reglas comunes que todos los que prestan servicios en un mercado tienen que tener. Voy acabando. El espectro es un elemento fundamental. Por fin Europa está aprendiendo que el espectro es la gran materia prima de este mercado, de esta industria, y que por tanto todo lo que sea poner en el mercado espectro en cantidad y en calidad suficiente es absolutamente fundamental. Y luego un último elemento en el que no me puedo detener, pero que tiene también una gran importancia, es la política de competencia. Yo creo que Europa ha entendido que, por un lado, la política regulatoria es fundamental, pero por otro lado, la política de competencia es uno de los pocos instrumentos que se pueden utilizar en estos cambios vertiginosos del mundo digital. Y probablemente estos van a ser los dos grandes elementos normativos, regulatorios y políticos en los que se va a mover Europa. Por un lado, una regulación más flexible, más pensando en la intervención ex post, y por otro lado, el derecho de la competencia aplicado en un mundo en el que es difícil aplicarlo, pero que es indispensable, que es el mundo digital. Y acabo ya con un par de reflexiones sobre las implicaciones que esto puede tener desde nuestro punto de vista de empresa latinoamericana, que es lo que somos en América Latina. En primer lugar, Latinoamérica, yo creo haber puesto muchas veces esta transparencia, pero no me canso de hacerlo. Latinoamérica está en condiciones óptimas para afrontar los retos de la digitalización. Tiene unas infraestructuras que comparan perfectamente con la de cualquier otra región del mundo y tiene lo que, por ejemplo, a Europa le falta: talento joven, talento preparado, gente con ganas que entiende muy bien el mundo digital y que accede. Yo siempre que me veo con un ministro latinoamericano digo, en Europa, en Alemania, las elecciones se ganan prometiendo el pago de las pensiones. Aquí los políticos latinoamericanos tienen la gran suerte de que aquí se pueden ganar unas elecciones prometiendo mejores servicios digitales, mejor conexión a Internet, etc. Eso en Alemania no le interesa a nadie a la hora de votar. Y en este mundo creo que estos tres elementos fundamentales de los que he hablado de la nueva regulación europea tienen plena vigencia para inspirar los cambios regulatorios que América Latina tienen que tener. En primer lugar, cambiar ese foco hacia el incentivo de la inversión, y esto es muy importante en un momento en el que estamos ahora especialmente delicado, y especialmente delicado en este país, pero no solo en Colombia, que es toda la transformación de los títulos habilitantes, y encontrar también, primero, cómo hacer eso con el mínimo roce posible, y en segundo lugar,
como encontrar el modelo regulatorio que maximice la inversión. Que el espectro tiene que dejar de verse como únicamente un elemento fiscal regulatorio por parte de los gobiernos y, en último lugar, el level playing field. El level playing field en América Latina, desde nuestro punto de vista, tiene una gran importancia y es una gran oportunidad, que es entender las reglas del juego del mundo digital en un momento en el que todavía es fácil hacerlo sin grandes destrozos. En Europa esto no es fácil. En Europa hacer esto está costando tiempo, está costando problemas y está costando tener que utilizar el Big Bertha, el derecho de la competencia, por ejemplo, imponiendo multas astronómicas a las empresas que no los cumplen. Creemos que América Latina tiene una grandísima oportunidad de establecer las reglas del juego del mundo digital. Creemos que desde el punto de vista de la integración nosotros nos hemos vuelto muy pragmáticos y pensamos que la integración latinoamericana pues tiene que venir de abajo arriba, de las políticas concretas, y la Alianza del Pacífico y muy especialmente la Agenda Digital creemos que es un gran ejemplo. Y acabo ya con una pregunta que dejo en el aire. ¿Todos estos cambios van a ser suficientes en un mundo digital que está cambiando de una manera más radical? O a lo mejor nos tenemos que preparar todos para el mundo no de la regulación, sino el mundo de la posregulación, que probablemente a medio plazo es lo que viene. Muchas gracias.